versículo 28 al 32. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Amén. Enviamos un cordial saludo para todas las personas que nos puedan ver, ¿verdad? O nos puedan escuchar a través de la radio. Que Dios les bendiga. Centro Misionero de Cristo para las Naciones aquí en Columbus, Nebraska. Estamos sirviendo al Señor por su gracia y por su misericordia. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Amén. Leemos la palabra del Señor bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar su asiento, hermano. Ya hemos orado, así que vamos a entrar, ¿verdad?, a lo que es la enseñanza de la palabra del Señor, y seguimos con los temas de las escrituras y las profecías, y estamos bajo el tema el día de Jehová. De hecho, en mi Biblia, el encabezado de estos versículos que hemos leído se titula el día de Jehová. No sé si tal vez la Biblia de usted tiene también eso, estos versículos del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Entonces este sería la tercera parte de este tema, y solamente un pequeño resumen. Básicamente, en pocas palabras, el día de Jehová es juicio y castigo. Lo hemos venido viendo, pero vimos la semana pasada y hemos mencionado que la llegada del día de Jehová, dice, se puede interpretar de cuatro formas distintas. Vimos una ya, que fue en el tiempo de los profetas, y en el tiempo de los profetas vimos en el libro de Amós, ¿verdad? Ahí vimos cómo se reveló el día de Jehová a través, dice, de acontecimientos, ¿verdad? Que Israel fue invadido y fue destruido a causa de que se había rebelado en contra de Dios, a causa de que el pueblo santo el pueblo escogido, el pueblo santo de Dios, se había pervertido y obraban injusticia. Dice que en los tribunales recibían pago y hacían que la causa del pobre, ¿verdad? Que un caso de un pobre, que el pobre perdiera, cosas como esas. O vendían a un pobre por un par de zapatos. Lo estuvimos viendo, ¿verdad? La semana pasada, el contexto de qué estaba pasando en el pueblo de Dios, en el pueblo santo de Dios, en el pueblo escogido de Dios, por el cual el día de Jehová vino sobre ellos, que los destruyó. Pero Dios les dio oportunidades, ¿verdad? Porque de ninguna manera Dios es malo, de ninguna manera Dios es injusto. Dios no quiere destruir a la humanidad, Dios no quiere destruir a nadie. Él quiere, dice, que todos procedan al arrepentimiento, porque por todos y por todas Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces eso lo vimos en el libro del profeta Amós. Ahora vamos a ver el número 2 de las 4 formas que se puede interpretar el día de Jehová. Entonces el número 2 dice que el conocimiento profético, en este caso, o sea, refiriéndose al tiempo de los profetas, dice, entremezclaba periodos
escatológicos, de manera tal que ni los mismos profetas, dice, podían distinguir siempre los tiempos. Los profetas daban la profecía, pero ellos no siempre sabían si era cuándo se iba a cumplir esa profecía, ¿verdad? Leemos en Daniel, por ejemplo, y Daniel dice, yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Y la respuesta que Dios le da a Daniel, le dice, sí, es que esta profecía no es para este tiempo, no era para el tiempo de Daniel, por eso Daniel no lo podía entender y se le fue dada la orden de que sellara esa profecía porque era, dice, para el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, incluso hoy día hay profecías que todavía no las podemos comprender en su totalidad. Bueno, dice que entonces entremezclaba periodos escatológicos. Dios a través de los profetas habló profecías a su pueblo, ¿verdad? A la nación de Israel y a las naciones también habló profecías del Señor. Algunas eran profecías a cumplirse a corto plazo, otras eran a mediano plazo y otras eran a largo plazo. Otra manera que podemos decir esto es de que muchas profecías se han cumplido ya, otras profecías se están cumpliendo ahora y todavía faltan otras profecías que han de cumplirse porque son, dice, exclusivamente para el tiempo del fin. Amén. Y vemos en las escrituras que leemos que en la Biblia se menciona los postreros días. Los postreros días no es el tiempo del fin, sino que es la etapa antes del tiempo del fin. Y los postreros días es ahora. ¿Por qué decimos que es ahora? Porque vamos a ver cómo desarrollamos esta enseñanza, que cuando esta profecía del profeta Joel se menciona en el Nuevo Testamento, y esta profecía dice que en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu, se cumplió ¿cuándo? Aquel día en el aposento alto se cumplió esa profecía. O sea que aquellos años atrás, que 2000 años atrás, se cumplió esta profecía, lo cual quiere decir que en aquel entonces ya eran los postreros días. Seguimos en los postreros días y vienen, ¿verdad?, los días del fin, porque este mundo no es eterno, no es para siempre, llegará su fin. Bueno, entonces a eso se refiere cuando dice que entremezclaba periodos escatológicos, ¿verdad? Mezclaba periodos escatológicos. En una misma profecía, por ejemplo, aquí en esta profecía de Joel, está mencionando acerca del derramamiento del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo. A la misma vez también habla acerca del día grande y del día espantoso de Jehová, que ya vimos una parte, pero más adelante, no sé si la próxima semana vamos a ver la otra parte, en donde vamos a ver que hay una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Amén. Muchos dicen, ¿cuántos esperan la segunda venida del Señor Jesucristo? Amén. Porque no hemos entendido la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será para derramar la ira del Dios Todopoderoso, como leía, ¿verdad?, hermano Telésforo, en Apocalipsis. Bueno, pero entonces a eso se refiere que entremezclaba periodos escatológicos, ¿verdad? Una profecía a veces abarcaba, mencionaba una parte que se iba a cumplir a mediano plazo, y tal vez mencionaba también otra parte que iba a ser a largo plazo o para el tiempo del fin. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, dice, Él espera de nosotros que nosotros la demos aún
si no comprendemos el por qué, cómo o cuándo, ¿verdad? Leyendo a los profetas, estudiando a los profetas, si uno se pone a pensar realmente qué pasó por la mente de los profetas cuando recibieron estas profecías. ¿Será que en algún momento ellos la pensaron de hablar la palabra del Señor? Porque realmente muchas de las profecías ellos no las comprendían, no tenían sentido para ellos. Y muchas veces nosotros, hermanos, le pedimos al Señor que en el momento que vamos a orar por alguien, Dios nos dé palabra, ¿verdad? Y a veces el Señor nos da palabra que nosotros no entendemos, que nosotros no comprendemos, y que muchas veces, como nosotros conocemos la familia y la palabra nada que ver con el contexto de la familia, y a veces nos da temor, a veces nos quiere entrar duda de que si realmente esa es una palabra que Dios quiere para esa persona. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo de Dios nos da la certeza y nos da la convicción de que lo que hay en nuestro corazón es una palabra de Dios para alguien, entonces dice que el Señor espera que nosotros demos esa palabra aun si no comprendemos el porqué de esa palabra, o cómo sucederá esa palabra, o cuándo sucederá aquello, ¿verdad? Imagínese qué pasará por la mente de un pastor, de un evangelista o de un ministro, un siervo de Dios, vamos a decirlo, que Dios le dice: habla a la estéril y dile que en 9 meses tendrá en sus brazos un bebé. Obviamente uno, porque sabe las limitaciones humanas, uno va a decir: Dios mío. O quizás como Jonás, ¿verdad? Que uno prefiere mejor no hablar, porque uno dice: ¿y si no sucede? ¿Y si no pasa? ¿Y si no es así? ¿Serán mis emociones? Pero muchas veces no entendemos, y nosotros no podemos comprender cómo Dios va a hacer tal cosa. Pero cuando Dios da una palabra, y si ese es el propósito de Dios para una persona, Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para hacer lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Entonces entremezclaba, dice, periodos escatológicos de manera tal que ni los profetas podían distinguir siempre los distintos tiempos del cumplimiento de sus profecías. El propósito de Dios es que su pueblo, dice, esté alerta. Una de las palabras que nosotros leemos en la Biblia es: velad pues, que estemos velando, que estemos despiertos, ¿verdad? También nos exhorta la palabra del Señor a que no durmamos, ¿verdad? Que estemos alertas, que nosotros sepamos distinguir las señales de los tiempos. Y esto fue una predicación que di hace meses atrás, las señales de los tiempos. Ahorita en este tiempo, todos, la mayoría de nosotros, quizás ya hemos empacado nuestros abrigos gruesos de invierno, y hemos desempacado las playeras de manga corta, los shorts quizás, ¿verdad? Porque nosotros conocemos los tiempos, conocemos cuando se va el invierno y cuando entra el verano. Sabemos distinguir cuando se va el frío y viene el calor. Pero ahora la pregunta es: ¿sabemos distinguir las señales de los tiempos espiritualmente hablando? Entonces, el propósito de Dios es que su pueblo esté alerta y que conozca las profecías, para que cuando ellas se cumplan podamos decir como el apóstol Pedro dijo
En aquel día, cuando aquellas personas decían, esta gente está ebria, esta gente está emborrachada, pero el apóstol Pedro dice que se puso de en pie y él dijo, esto sea notorio para ustedes, porque estos no están ebrios como ustedes lo están asumiendo, como ustedes están diciendo, sino que esto es, ¿qué dijo? Esto es lo que dijo el profeta Joel, dijo el apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir esto o a qué le quiero llevar con esto? Es que el apóstol Pedro sabía las profecías, no sabía el tiempo de su cumplimiento, pero cuando se cumplió, él pudo decir, esto es lo que dice allá, ¿verdad? Y de cierta forma nosotros también lo podemos decir, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos de guerras, ¿qué viene a nuestra mente? Mateo 24, ¿verdad? En donde dice que esas son las señales antes del fin, ¿verdad? Que habrán terremotos, que habrán pestes, que habrá hambre, que habrá guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Habrá tribulación como no la ha habido ni nunca la habrá, dice. Y entonces será la venida del Hijo del Hombre. Entonces el propósito de Dios para nosotros es que nosotros estemos alertas y que nosotros conozcamos las profecías, que las conozcamos, ¿verdad? No vamos a saber y no podemos decir esto va a ocurrir el próximo mes. No podemos decir esto va a ocurrir el próximo año. Por eso si algún día usted escucha a algún apóstol, algún profeta, algún pastor, algún predicador, algún evangelista que le diga a usted, Jesucristo vendrá por su iglesia, Jesucristo va a arrebatar a su iglesia en el 2026, no le crea, porque es una falsa profecía. Los tiempos nosotros no lo conocemos y desconocemos a veces cuándo se va a cumplir las profecías, pero lo que Dios quiere es que nosotros no desconozcamos las profecías para que podamos decir, como dijo el apóstol Pedro, esto es lo que el profeta Joel habló, ¿verdad? Él supo discernir el cumplimiento de esa profecía. Hay muchas profecías que no las podemos comprender hoy en día a su totalidad y que no sabemos exactamente cuándo sucederán. Eso no quiere decir que nos podemos o que debemos olvidarnos de esas profecías. Algunas profecías no las podemos comprender a su totalidad porque han sido selladas para el tiempo del fin. En aquel tiempo, dice, entonces cobrarán sentido y las podremos comprender a su perfección, ¿verdad? Hoy hay muchas cosas que no podemos asegurar, de que va a ser así o que va a ser asá, no podemos, pero conforme nos acerquemos a los tiempos del fin podemos tener una mejor comprensión de esas profecías. En Hechos 1, 6, 7 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿verdad? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7, en donde en el versículo 5 Jesucristo dijo que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego dentro de muy pocos días, le dijo el Señor, ¿verdad? En el versículo 5 del capítulo 1 de Hechos, el Señor les dijo a los discípulos, dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y como ellos también conocían las profecías, sabían que era una promesa de Dios, ¿verdad?
que el profeta Joel había profetizado del derramamiento del Espíritu Santo, pero también la segunda parte de la profecía, y por eso ellos le preguntan al maestro y le dicen, bueno, si esa profecía ya está por cumplirse, entonces restaurarás el reino a Israel en este tiempo, le preguntan los discípulos al Señor. Y la respuesta del Señor le dijo fue: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que aunque nosotros queramos, no las podemos saber. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios espera de nosotros es que nosotros confiemos en Él, que nosotros tengamos confianza en Él, que Él tiene el control de todas las cosas. Si Dios hubiese puesto una fecha para su regreso, le aseguro que quizás ni existieran las iglesias, porque todos esperaríamos hasta la última hora para poder llegar. Pero no, la fecha, el día y la hora, dice la palabra de Dios, que nadie lo sabe, para que nosotros estemos velando, para que nosotros estemos esperando. Y eso es lo que el Señor quiere ver en su iglesia, en su pueblo, que estemos en espera de su regreso, que estemos en espera de ese día glorioso cuando Él vendrá a arrebatar a su iglesia. Por eso Él dice: a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las sazones. En otras palabras, no les corresponde saber los detalles que el Padre, dice, puso en su sola potestad. Bueno, el día de Jehová entonces, amados hermanos y hermanas, llegó a convertirse, dice, en un amplio concepto bíblico. Llegó a convertirse en un amplio concepto bíblico. Bueno, de ahí que con la primera venida de Cristo y la era eclesiástica, cuando dice era eclesiástica, se refiere al tiempo de la iglesia, o si lo queremos decir de otra forma, se refiere al tiempo de la gracia. Anteriormente, y yo no pude estar en esa noche, lamentablemente, cuando nuestro pastor estuvo enseñando acerca de las 70 semanas, ¿verdad? Que 69 semanas se han cumplido, y al final de las 69 semanas el reloj se paró y estamos ahorita en un tiempo de gracia. ¿Qué tan largo va a ser el tiempo de gracia? No se sabe. No se sabe qué tan largo será el tiempo de gracia. Entonces ahora estamos en el tiempo de gracia. En el momento que el tiempo de gracia llegue a su fin, inicia otra vez el reloj para cumplirse entonces la semana 70, ¿verdad? Que profetizó Daniel. Entonces ahora estamos, ¿verdad? La era eclesiástica se refiere a eso, el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia. Dice: comenzará otra fase del día de Jehová. O sea, está diciendo que cuando Cristo vino y se hizo carne, se hizo hombre, ahí comienza otra fase del día de Jehová. ¿De qué forma? Porque en las primeras dos clases vimos que el día de Jehová dice que es juicio y es castigo, pero no sé si se recuerdan que también dijimos que es salvación para su pueblo, para sus hijos. El día de Jehová también quiere decir salvación para sus hijos y para su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo viene por primera vez a la tierra en forma de hombre encarnado, porque Él se hizo hombre, dice, comienza ahí otra fase del día de Jehová. Y lo maravilloso de esta fase, amados hermanos y hermanas, es que usted y yo somos participantes de este momento profético. Usted y yo somos participantes de este momento profético.
los creyentes, los hijos de Dios, ahora podemos clamar a Cristo que resucitó, a Cristo resucitado, para que desarme, dice, las fuerzas que obstaculizan la obra divina en este mundo y prodigue sus innumerables bendiciones. No solamente, ¿verdad?, las fuerzas que obstaculizan el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, pero también las fuerzas, hermanos, esas fuerzas que tanto mal hacen a la humanidad, que inducen al joven, a la señorita, a las malas decisiones. Estábamos enseñando en la célula acerca de que este mundo estaba totalmente bajo el maligno. Y alguien me hizo una observación, lo cual era muy cierto, muy verdadero, y me dijo, hermano, dijo, yo pienso que el maligno no tiene nada que ver, porque nosotros tenemos libre albedrío y nosotros tomamos las decisiones de lo que hacemos. Y yo le dije, claro que sí, muy cierto, buen punto, qué bueno, gloria a Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos en Génesis, ¿qué pasó en Génesis con Eva cuando decidió comer del árbol prohibido? ¿Qué pasó? ¿Con quién conversó Eva? Con Satanás. ¿Quién la indujo? Sutilmente, Satanás. Sí, a la larga nosotros somos los que tomamos la decisión, pero también hay influencia de principados y potestades, de los gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Esos malos espíritus, espíritus inmundos, inducen a las personas a los vicios, ¿verdad?, a las malas prácticas, inducen. Pero dice que nosotros ahora, como participantes de esta nueva fase del día de Jehová, que es ahora enfocándonos un poco en la parte de liberación, de salvación, de redención, de rescate, nosotros como participantes dice que podemos clamar al Cristo resucitado para que desarme la obra del maligno, ¿verdad? Y una de las cosas, hermanos y hermanas, que nosotros constantemente clamamos es que esos planes del enemigo de hurtar, matar y destruir, que no tengan fruto en nosotros, que no tengan fruto en nuestra familia, que no tengan fruto en nuestros vecinos, que no tengan fruto en nuestras ciudades, ¿verdad? Porque Él sí quiere destruir, Él quiere, hermanos, Él es el que induce a aquellas personas a decir, en mi vida ya no hay solución, así que ya no hay más motivos para seguir viviendo, ¿verdad? Entonces somos nosotros participantes ahora de esta nueva fase. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer, hermanos, vamos a leer algunos pasajes bíblicos y vamos a hacer algunas comparaciones. Vamos a ir en primer lugar a Isaías capítulo 61. Gloria a Dios. Isaías capítulo 61. Y hermana Reinita, si le puedo pedir favor que nos busque San Lucas, por favor, capítulo 4, 17 al 21. Y vamos a leer, mientras que leemos aquí, Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice esta palabra, esta profecía de Isaías, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Sí, 4:17 al 21, por favor, hermano.
Mire que dice el 21, dice, y comenzó a decirles, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero lo voy a leer una vez más desde el inicio, para que también los que nos escuchan puedan escuchar lo que estamos leyendo. Leímos primero en Isaías 61 y ahora vamos a leer en Lucas 4:17 en adelante, y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, dice que lo que es la ley y los rituales, la circuncisión que es en la carne, los apóstoles se refieren a esto como una carga, pero no solamente como una carga, sino que ellos dicen una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que todo ese tiempo Satanás anduvo haciendo de las suyas. Satanás anduvo realmente, ¿verdad?, como el Dios de este siglo, porque estaba la ley y los mandamientos, pero no estaba la sangre de Cristo todavía. No estaba esa sangre redentora, esa sangre que nos justifica. Entonces él sabía que ningún hombre podía cumplir a cabalidad la ley de Dios, y sabía que ese estado del hombre era de cierta forma miserable. Los apóstoles decían, todo esto es una carga y ni nuestros padres ni nosotros la podemos llevar, ¿verdad? Y Satanás hacía de las suyas, oprimía. Pero luego vino Cristo, vino nuestro Señor Jesucristo, y en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero a lo que quiero dar énfasis es lo siguiente, el resto del versículo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, para esto vino Cristo, Jesús de Nazaret, el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso. Para esto vino, porque el diablo andaba haciendo de las suyas, y todavía hace de las suyas con aquellos que se lo permiten. Pero nosotros que hemos conocido la verdad y sabemos quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador, quién es Jesús, quién es Jesucristo, Él también está delante de nosotros, y Él nos ha dicho, hoy se ha cumplido esta escritura en su vida, en su familia, en su hogar. Se ha cumplido esta escritura que el Señor Jehová de los ejércitos lo ungió. Es el ungido de Dios para darnos a nosotros buenas noticias. Dios ha tomado en cuenta al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano. El Señor ha venido por aquellos que han vivido discriminados, los que han sido separados, alejados. El Señor viene y les ama y les llama a su reino para que formen parte de esa salvación, de esa familia, para los cuales hay un lugar preparado allá en el reino de los cielos, un lugar glorioso,
un lugar maravilloso. Entonces, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En primer lugar, en Isaías vemos que dice que el Señor fue ungido para traer buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas a los abatidos. Y estar abatido es estar desanimado, es estar sin fuerzas, es no tener motivación. ¿Cuánto no se escucha hoy, hermanos, de que nuestros jóvenes adultos, que no quieren salir de su dormitorio, que solo ahí se la pasan encerrados con las luces apagadas, no quieren hablar con nadie, no tienen la motivación a veces ni de bañarse, ni de arreglarse? Muchos están abatidos. El Señor dice, fue ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, a esas personas que están desanimadas, a los que ya no quieren vivir, a aquellos a quienes Satanás los tiene engañados, haciéndoles pensar que ya no hay salida más que quitarse la vida. Aquellos que viven en depresión, con ansiedad, con temor, con inseguridad. El Señor se ha acordado de ustedes y quiere que ustedes sepan que Él es la respuesta. Él es la salida. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la salida, porque su palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si nosotros tenemos un familiar o un conocido así, o si alguien llega a ver este mensaje por las redes sociales o escuchar en la radio, y tú te sientes abatido, abatida, desanimado, desanimada, sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante, vives desesperado, vives desesperada, quiero que sepas que Jesucristo es el único que te puede sacar de ese estado de vida. Jesucristo es el único que te puede dar sentido y valor a tu vida. Tal vez te sientes sin valor, sin sentido, sin propósito en la vida, pero Jesucristo tiene propósitos para tu vida. Jesucristo le da sentido a nuestra vida. Y luego Él dice que ha venido a vendar a los quebrantados de corazón. Él ha venido a vendar a los quebrantados de corazón. Muchas personas tienen heridas dolientes en el corazón. Muchas personas exteriormente se ven bien y sonríen y todo, pero cuando regresan a su casa, ahí muestran lo que realmente son, que están desoladas, que están heridas, que están lastimadas, que no ven claridad, sino que solo tinieblas, que no ven el futuro. Afuera sonríen, pero cuando están en su dormitorio lloran. Están tristes, están adoloridas, están quebrantados de corazón. Internamente están adoloridos y están en un mal estado. Tienen llagas internas que quisieran ser sanados de ellas. A eso vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Porque muchas de esas cosas son las mentiras que el diablo ha puesto en sus mentes y en sus corazones. Esa voz que te habla al oído y te dice: tú no eres nadie, tú no vales nada, quítate la vida. Esa es la voz del diablo. La voz de Jesucristo dice: tú eres un pueblo escogido, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú vales mucho y por eso Jesucristo derramó su sangre por ti. Él te ama. Si todos en el mundo te desprecian, Jesucristo te ama.
Y el amor, últimamente, es el que sana las heridas del corazón. El amor. Y el amor de Dios es el amor ágape. Ese es el amor incondicional. Es el amor que no juzga. Ese amor que no recrimina. Ese es el amor de Dios. Ese amor es el que, con el que el Señor venda los corazones quebrantados, esos corazones heridos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a vendar tu corazón, si tú se lo permites. Él te puede sanar y te puede dar un nuevo corazón libre de odio, libre de falta de perdón, libre de heridas y libre de llagas. Él nos puede dar un corazón nuevo, y Él nos ha dado a cada uno de nosotros un corazón nuevo. Pero a aquellas personas que están en este estado, Él les puede también dar un corazón nuevo, un corazón renovado, un corazón restaurado, ¿verdad? A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que Él vino, dice, a publicar libertad a los cautivos. Él vino a publicar libertad a los cautivos. El ser humano, en la mayoría de los casos, hermanos y hermanas, inicia a practicar cosas que el mundo ofrece. Personas inician a consumir sustancias como drogas, alcohol, tabaco, y al inicio ellos piensan que es solamente un juego. Solo porque mis amigos empezaron a fumar, yo comencé a fumar. Testimonio vivo. Y yo dije, voy a fumar, y cuando yo quiero lo dejo. Pasaron años y años y años, y yo no podía dejar de fumar. Hasta que vine a los pies de Cristo, Él me rescató de ese vicio maligno y dañino para la salud. Entonces, muchos se meten a estas situaciones pensando que es solamente un juego, pero tarde se dan cuenta que son adicciones que traen destrucción, que traen pérdidas y fracasos. Lo que comenzó como algo sin querer queriendo, ahora es un problema, porque lo que se gana trabajando en una semana no alcanza para el fin de semana, para suplir para los vicios. Mayormente si se trata de las drogas son caras, ¿verdad? Pero la adicción les empuja a las personas y no les alcanza el salario de una semana para sostener y para suplir para el vicio. Y muchos andan por el mundo frustrados, muchos andan desesperados porque ya no quieren seguir haciendo lo mismo, ya no quieren. Muchos están frustrados y desesperados porque dentro de su corazón ellos dicen, ya no quiero, pero tristemente están tan hundidos y están tan encarcelados, están cautivos, que ellos no pueden salir de eso por ellos mismos. Se han dado cuenta que están amarrados con cadenas que no se ven porque son espirituales. Ese deseo, ese vicio les domina y no lo pueden dejar. Para eso vino Cristo. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Lo que el hombre y la mujer tienen que hacer es rendir su vida al Señor, y Él trae libertad. Su palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ese Hijo se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret se llama. Y luego dice, y al preso apertura de cárcel. Y al preso apertura de cárcel. Estar preso es de lo más triste. Estar preso es de lo más triste. Qué bonito es la libertad, hermanos y hermanas. Qué bonito es la libertad. Que uno se levanta a la hora que uno quiere, hace de comer a la hora que uno quiere, la cantidad que uno quiere, lo que uno quiere. Si quiere pupusa, si quiere carne asada, si quiere frijolitos, si quiere huevos, si quiere crema, si quiere quesito, si quiere una salsita de tomate. La libertad es hermoso. La libertad es maravilloso, ¿verdad?
se toma una botella de agua a la hora que uno quiere, se baña uno a la hora que uno quiere. El punto es, hermanos, que una de las características de la libertad es que uno tiene el control de su vida. Amén. Una de las características de la libertad es que uno tiene el control de su vida. No es así para el privado de libertad. O sea, para el que está preso no es así. El preso le dicen a qué hora levantarse. El preso no escoge a qué hora desayunar. No. A las 5 o a las 4 de la mañana suena la campana que es hora de desayuno y hay que levantarse a desayunar, y si no, a aguantar hambre si no quiere desayunar. Al preso se le dice cuándo puede salir a tomar el sol. Al preso se le dice cuándo debe bañarse. Hay un horario para bañarse. Y el preso no tiene esa dicha de entrar a su baño, cerrar la puerta, ponerle llave y bañarse con su shampoo, etcétera, etcétera. No, el preso se baña uno enseguida del otro, ¿verdad? Por eso decía que la vida del preso es triste. Le dan de comer y si no se llenó, lástima. No hay más. Tiene que acomodarse, tiene que aguantar. El que está preso en la mayoría de los casos espera con ansia el día que se le puedan abrir las puertas y quedar en libertad. Ese es un día anhelado y un día esperado por un preso. Y yo sé que toda persona que está allá afuera, cautiva por los vicios, cautiva por el pecado, viviendo de fracaso en fracaso, en el profundo de su corazón espera el día en que esa situación de su vida sea diferente, que cambie. Pero mientras que tú sigas en el mundo, hombre y mujer, tu situación no va a cambiar. Tu situación solo va a cambiar cuando tú alces tus ojos al cielo y clames a Jesucristo y le digas: sálvame, ven a mi vida, te recibo en mi vida como mi suficiente y único Salvador. Entonces ese día Él abrirá las puertas de esa cárcel y tú podrás ser libre de las opresiones que has estado viviendo, de los fracasos, de las pérdidas, del quebrantamiento, de ese desmayo, de esa ansiedad, de ese estrés, ¿verdad? De esa desilusión. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y a eso se refiere, ¿verdad? Lo que decíamos al inicio, que cuando Cristo vino al mundo en forma de hombre, cuando Él se hizo carne, inició entonces una fase nueva del día de Jehová, en donde Él vino a desarmar la obra del enemigo sobre la humanidad. Lo hizo conmigo, lo hizo con usted y lo puede hacer con todos aquellos que están allá afuera sufriendo la esclavitud de Satanás. Él lo puede hacer, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesucristo es real, y nosotros sabemos que Jesucristo vive, y sabemos que Él mora en nosotros, y sabemos que Él es misericordioso y Él ama a todos y quiere que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Luego dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Estamos en un tiempo de gracia que no sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que un día la puerta se va a cerrar. Hoy la puerta está abierta, pero llegará un día, la palabra de Dios dice, que la puerta se cerrará.
Así como se cerró la puerta del arca de Noé en aquel tiempo del diluvio y ya no pudieron entrar las personas, también el tiempo de la gracia llegará a su fin. Así que, hermanos y hermanas, es necesario, y Jesucristo lo enseñó, permaneced en mí. No siempre es fácil, hermanos y hermanas, seguir al Señor y servir al Señor. No siempre es fácil. A veces vamos a tener que llorar. A veces vamos a tener que aguantar. A veces nos va a doler. A veces pasaremos desprecios o pasaremos rechazos aún de nuestra propia familia a causa del Señor, pero permanezcamos en Él, porque no sabemos cuánto durará el tiempo de la gracia. Y cuando Jesucristo venga, nosotros queremos estar ahí, alertas, despiertos, para que cuando la trompeta suene, hermanos, nosotros volamos con Él si estamos con vida. Y si ya estamos descansando, la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dijo en una ocasión el apóstol Pablo: cuando yo era niño, pensaba como niño. Cuando yo era niño, escuchar acerca del arrebatamiento de la iglesia me daba miedo. Y yo decía en mi pensamiento de niño: no, pues cuando sea el arrebatamiento, y si yo no me voy, yo me cuelgo del pie de alguien. Pensaba yo como niño. Yo me agarro del pie de alguien y yo me voy. Pero no es así y no será así. La palabra de Dios dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo. Pero el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y yo sé que usted lo sabe. Yo sé que el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Mientras que estamos en el tiempo de la gracia, siempre que tengamos oportunidad, hablémosle a las personas. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dijo no solamente a proclamar, ¿verdad?, las buenas nuevas, pero también dice el día espantoso, el día grande de Jehová. A las personas hay que hablarles de la gracia y la misericordia del Señor, pero también hay que hablarles que viene un día de juicio y de castigo si nosotros no obedecemos, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos para seguir al Señor. Así que, hermanos, creo que aquí voy a finalizar el día de hoy. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Espero que hayan podido comprender lo que hemos hablado en esta tarde. La próxima semana, si Dios nos permite la vida, seguimos, ¿verdad?, desarrollando estos temas. Gracias también doy a mis pastores por la confianza de poder darme el privilegio de tomar estos tiempos. Es una responsabilidad y yo le pido al Señor que me ayude siempre. No es con mis fuerzas, no es nada por mí mismo, sino que es el Señor que nos ayuda en su misericordia a hacer lo que nosotros hacemos en su obra. Sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Cuando el enemigo viene con sus cosas en nuestra vida, acordémonos de esa palabra, que para esto vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por la victoria que nos ha dado en esta tarde. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta gloriosa noche, Señor. Te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón.
Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por habernos concedido la bendición de poder conocerte, de poder escuchar de ti, Señor. Gracias por haber traído libertad a nuestra vida. Gracias por habernos libertado de los vicios, del pecado, Señor. Gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia. Ahora, Señor, solo ayúdanos a tener paciencia para correr esta carrera y poder llegar al final. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice a la iglesia, bendice a todos, Señor, a nuestros pastores, Padre. Derrama tus bendiciones sobre cada uno, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre Santo, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Te pido que nos lleves a cada uno de regreso a nuestros hogares en paz y con bendición, Padre. Lleva a mis hermanos, Señor, con paz y con bendición. Fortalécelos, Señor. A los que no pudieron estar, bendícelos, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro ser. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.